Alguien que me avise, me verifique que está grabando. ¿Sale cartel? Sí, profe. Ok, sale cartel. Bueno, decíamos entonces, vamos ya con la clase de hoy, así si en caso que terminemos algún minuto antes, vamos a ir haciendo comentarios ya y preguntas generales y aprovechamos por ese lado el tema. Muy bien, un momentito. Ahora voy a compartir. Así hacemos en torno al PPT. Yo planteé este tema de hoy, usos y excepciones, desde una mirada también de la era digital. Utilizo eso. Así lo vemos, creo que lo vemos más interesante, me parece a mí. Vamos a ver si ya queda compartido. Sí, ¿verdad? Libertad intelectual y derechos de autor en la era digital, libertad de la propiedad intelectual, no libertad intelectual. Y vamos a la presentación ya mismo, explicando cómo lo vamos a plantear. Vamos a ver unos conceptos introductorios, sobre todo para tener el eje del tema, la función que cumplen, que nos va a permitir analizar la aplicación, el parámetro legal que hoy tiene base en tratados internacionales, de los cuales es parte el Uruguay, y en particular vamos a ver el tema de las bibliotecas, la gestión, que esa es eventualmente la reforma de derechos de autor que se encuentra en el Parlamento, se encuentra en realidad desde hace mucho tiempo y volvió a ser presentada para este periodo legislativo. Ya sería el tercer periodo para analizar el tema. Muy bien, conceptos introductorios entonces, ya los tenemos, solamente lo voy a destacar. Derecho de autor, derechos del titular, del autor, patrimoniales y morales. Los derechos morales sabemos que no tienen ningún tipo de límite en un sentido de ejercicio, ni de tiempo, ni de negociación. Los que sí tienen limitaciones y deben admitir además estos usos son los derechos patrimoniales. Entonces, a ver, cuando estamos hablando de limitaciones respecto de limitaciones, perdón, y excepciones en relación con el derecho de autor, estamos hablando de limitaciones de derechos patrimoniales. Es decir, cada vez que la ley consagra, ya sea como introducido por una ley nacional, ya sea sobre la base de obligaciones internacionales de los estados, lo que se suele llamar limitaciones o excepciones al derecho de autor, estamos hablando sustancialmente de una especie como de barrera respecto de lo que debe ser autorizado por el titular de derechos. Entonces, estamos hablando de usos respecto de los cuales no hay que pedir permiso al autor. Usos libres se le suele llamar de manera muy general a este tema también. Y algo que me gustaría también que manejaran como idea general subyacente a todo esto de limitaciones y excepciones, es que la función en realidad es buscar un equilibrio entre derechos e intereses diversos. A ver, cuando hablamos de limitaciones y excepciones al derecho de autor, no estamos ante algo que se le ocurre a un legislador que tiene que aceptar el titular. No es beneficiar un uso económico excluyéndolo de los derechos del autor de cobrar. No, no. La lógica de su inclusión desde hace muchas décadas a nivel internacional de algunas de estas limitaciones y excepciones, la lógica regulatoria a nivel nacional de las limitaciones y excepciones está en que hay que equilibrar derechos e intereses de la sociedad entre distintas integrantes. Es decir, vamos a ver, a medida que analicemos cada una de estas limitaciones o excepciones, que hay un derecho de distinta naturaleza, de distinto titular, derechos que tienen que ver con la discusión, la noticia, es decir, la cultura, la libertad de información, la libertad de opinión. Ese tipo de derechos
para que no se vean obstruidos con en relación con el acceso provisional, no económico, no de explotación económica a obras protegidas por derecho de autor, bueno, ese es el tipo de uso que se consagra o que la lógica de la ley admite que se consagre como limitaciones y excepciones, es decir, en definitiva, esa búsqueda, como decíamos acá, de equilibrio entre derechos e intereses. Bien, más allá de que vamos a ver en particular cuáles son estos derechos en particular que deben estar específicamente consagrados, recogidos, regulados en la ley, en texto legal, se establece en los últimos 50, 60 años un parámetro de consideración que tiene que ver con el uso honesto o los usos honrados también. Esto está previsto tanto en las disposiciones del Convenio de Berna, particularmente el artículo 9.2, como en el artículo 13 de la ADPIC. Y además lo tienen en cuenta las normas nacionales, particularmente con posterioridad al ADPIC, es decir, particularmente posteriores al año 95-96, ¿no? A partir de fines del siglo XX. Esto llamamos regla de los 3 pasos, que tiene que ver con esa idea de uso honesto o usos honrados, equivale en el derecho anglosajón al fair use, pero, a ver, no, de repente equivale es muy estricto como expresión. Equivale no quiere decir que sea idéntico como idea, que no es idéntico como operación. Digamos que así como en el derecho anglosajón hablan del fair use, o se apela al fair use para admitir estos llamados usos, bueno, en nuestro derecho no, creo que estoy buscando a ver si tengo en papel para verlo, en nuestro derecho mucho más estricto en la formulación de las reglas, ¿no? Estricto en ese sentido. Tenemos lo que se llama la regla de los 3 pasos. Y la regla de los 3 pasos, en definitiva, quería leer el texto, a ver, acá lo tengo, estos textos que mencioné concretamente. De todas maneras, la regla de los 3 pasos, en definitiva, lo que hace es dar 3 pautas, 3 ámbitos de consideración, 3 pasos, en definitiva, ¿no? Para la admisión de este tipo de usos o limitaciones. Concretamente, cuando hablamos del artículo 9.2 de Berna, el artículo 9 es el que hace referencia a lo que es el derecho de reproducción. Dice textualmente este 9.2. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión, y escuchen ahora, la facultad de permitir la reproducción de dichas obras, de las obras protegidas, ¿no? Primero, en determinados casos especiales. Es decir, no hablamos de reglas generales, hablamos de determinados casos especiales, que por lo tanto tienen que ser regulados. Segundo, con tal que esa reproducción no atente contra la explotación normal de la obra. Yo les decía, hoy una excepción no puede ser una decisión normativa de usted puede usarlo sin pagar. No. Estamos hablando de que ese uso que se entiende como algo admisible, limitación o excepción, no es o no puede perjudicar la explotación normal de la obra. La explotación normal de la obra, bueno, depende de qué tipo de obra se trate. Texto literario será la publicación o incluirlo en una plataforma online por cobro, si así quiere el titular. La obra audiovisual tiene que ver con la exhibición. Bueno, ¿cuál es la explotación normal? Hay que ver el caso, hay que ver también qué tipo de obra se trate, pero no atente contra la explotación normal de la obra. Y tercero, este es el tercer paso, ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.
ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Es decir, reconoce el texto internacional, las leyes nacionales, que hay una expectativa de retorno, de inversión, de ganancia del trabajo, por haber llevado a cabo alguna creación protegida. Entonces, obviamente, cuando hay un uso, es algo que podía haberse cobrado, por decir así, en términos de cuando hablamos solamente de uso o de explotación económica. De modo que siempre, de alguna manera, va a haber una resta a lo que implica esa posibilidad de cobrar. Eso no cabe duda. Profe, Sí, dígame. perdón que la interrumpa, era para consultarle nomás si está grabando porque entré tarde porque estaba en un Me parcial. dijeron que sí, ya verificaron. Muchas gracias. Bueno, decía, entonces, a ver, reconoce que sí, que evidentemente todo aquel que deja de autorizar un acto está cobrando. Bueno, pero hay un parámetro, es que ese perjuicio no puede ser injustificado para los intereses legítimos del autor. Digamos, un doble parámetro. Primero, que los intereses del autor sean legítimos, obviamente, y segundo, que no sea injustificado. ¿Cómo uno va a decir, bueno, cómo se puede hablar de justificar si le están imponiendo? Bueno, a ver, la lógica de que no sea injustificado por mandato normativo internacional es que se trate de la definición que vimos del uso o excepción, una búsqueda de equilibrio con otro derecho. Sería injustificado y por lo tanto no entraría del punto de vista de la lógica de la operativa en esta calificación, si estamos hablando de un acto arbitrario del legislador de decir, bueno, quiero que determinados usos, no sé, no los pueda cobrar el autor. Bueno, ¿eso está justificado o no? Reitero, hay que ver el camino, ¿no? Más que nunca en este caso de interpretación de los derechos es que estamos ante definiciones que son absolutamente casuísticas. En forma de definición muy similar, el artículo 13 del ACPIC dice que el artículo 13 del ACPIC se titula específicamente limitaciones y excepciones. Es el artículo cover de todo este tema del derecho internacional hoy en materia de derecho de autor. Por eso me interesaba leerlo también así, textual, por más que el concepto es también prácticamente universal. Y dice así: los miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos, a derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos textos? Es que el 9.2, en el mundo Berna, última redacción del acta de la década del 70 del siglo XX, solamente hacía referencia a limitaciones y excepciones del derecho de reproducción. Mientras que el artículo 13, ya en un mundo absolutamente más ampliado respecto de lo que es el reconocimiento y el hecho de las utilizaciones de las obras protegidas, no restringe respecto de qué derechos económicos de los autores pueden estar involucrados en lo que son limitaciones y excepciones. Es decir, este es un artículo 13, limitaciones y excepciones, para todo tipo de los derechos que tiene o pueda tener el titular de derechos de autor, ¿no? Eso me interesaba bien destacar. Como ven, este enunciado de la regla de los tres pasos, que ahora vamos a volver a repasar seguramente a lo largo de la clase, no es lo mismo que el fair use. El fair use implica el análisis caso a caso y simplemente entender a ese caso un uso justo en la dimensión sea de reequilibrio, circunstancial, general, como sea. Es decir, no tiene que probarse esta dimensión de cada una de las situaciones cuando hablamos de fair use.
o cuando se habla del fair use, ¿no? No tiene que hablarse ni de qué es explotación normal de la obra, ni de cuáles son intereses legítimos, ni cuándo hay justificación, es decir, tenemos una convergencia de varios conceptos cuando hablamos de nuestra regla de los 3 pasos. Eso es una diferencia importante, para que además de alguna forma en realidad recoge lo que es la diferencia de los dos sistemas, ¿no? Del sistema de base romana y del sistema anglosajón. No quiere decir que el fair use sea ni más flojo, ni mucho menos indeterminado. De hecho, el derecho anglosajón, por más que a veces solo se cuenta con ciertos conceptos generales, como están sujetos al precedente, en forma institucional como sistema, ahí es que se acota y se dimensiona lo que es el fair use. Pero convengamos que esa diferencia de sistemas queda absolutamente de manifiesto también en este punto referido a estos usos libres, dicho de manera muy general, relacionados con las obras protegidas. Bien. Vamos entonces, como les había dicho, lo que es la regla de los 3 pasos para tenerla bien visible. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si de una situación en particular que alguien quiere decir es una excepción que debe titular el autor, perdón, que debe tolerar el autor, se despierta polémica, se plantea un reclamo judicial, administrativo, en la dimensión que sea, esta va a ser la regla para entender si realmente estamos dentro de un acto que constituye una limitación o excepción. De ahí la importancia, de ahí que hayamos comenzado por analizar esto, aún en nuestro sistema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que cuando, a medida que estemos analizando, repasando, mirando el análisis de los derechos, tengamos claro que la mirada tiene que ver con estos puntos. Entonces, ¿qué implica la regla de los 3 pasos? Que deben ser admitidas las limitaciones o excepciones a los derechos de explotación del autor en casos especiales, es decir, no hay reglas generales, solamente cuando hay casos previstos en la ley. El primer paso es siempre encontrar cuál es la previsión legal en la que estaría entrando ese acto que alguien dice que es una limitación o excepción. Si no hay un marco de un caso en el cual pueda entrar, falla el primer paso. Entonces, ¿dónde buscamos los casos especiales? En la legislación. Legislación internacional, legislación nacional. Pero el primer paso es enganchar, encadenar, si se quiere, ese acto con una previsión de ese caso que tiene que estar, bueno, en los textos normativos. Primero, casos especiales. Segundo, que no atentan contra la explotación normal de la obra. Es decir, no significa nada más que impedir lo que es uno de los flujos de ingreso que puede tener ganado meritoriamente, ¿no? El autor de la obra, el titular de derechos de la obra. Tercero, que no causen perjuicio injustificado contra los intereses legítimos del autor. Es decir, que ese uso, más allá de que deba ser tolerable, que pueda no ser de la explotación normal de la obra y que de alguna manera esté ligado con una previsión, además, no debe estar, por ejemplo, no debe significar, por poner una dimensión de idea, que queda disponible libremente la obra para que cualquiera la reproduzca. Digo, porque si esto significa una limitación, en realidad está eliminando toda posibilidad de tener el premio patrimonial por su esfuerzo como autor que merece cada titular de derechos. Eso sería un perjuicio injustificado, pero bien grande, ¿no? Es decir, no puede entenderse como una limitación poner a disposición la obra libremente. No hay en la mirada de la lógica de cómo funciona nuestro sistema legal, no hay equilibrio de intereses que justifique impedir
o dejar absolutamente, digamos, rota la posibilidad de que el autor vaya a obtener ingreso por su creación. ¿Mm? Bien, vamos entonces ahora sí a ver cuáles son estas excepciones o limitaciones. Primero vamos a hacer referencia a algunas, a las más comunes. Quiero poner sobre la mesa los conceptos, sobre la mesa o, mejor dicho, en la pantalla. Las más comunes, las que tienen que ver con todos estos temas. Luego vamos a ver cómo están previstas estas excepciones o limitaciones en nuestro texto legal. Nuestro texto legal que en este punto tiene la misma redacción desde el año 37, ¿no? Con un mundo, ya adelanto, muy cambiante, que ha cambiado mucho, y que es muy cambiante, pero que ha cambiado mucho, en relación especialmente con los temas tecnológicos, ¿no? Pero bueno, veamos los conceptos. Cita, información, uso en enseñanza, usos del Estado. Cuando hablamos de la excepción de cita, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esta es una de las más tradicionales, está en definitiva en el convenio de Berna desde los primeros tiempos y tiene una lógica absoluta en relación con todo lo que es el mundo literario. Todo lo que son limitaciones en el convenio de Berna están en el artículo 2 bis. Y están planteados muchas veces como reserva a las legislaciones, es decir, lo podrán prever las legislaciones. Los tratados internacionales no imponen, salvo algún caso especial, fuera de todo tipo de cuestionamiento a nivel diplomático, no imponen las excepciones o limitaciones. En general lo que hacen es admitir que pueda haber una excepción o limitación para que cada Estado con su soberanía en su ley prevea, lo redacte en la forma que considere posible. Cita es hacer una referencia de una obra en otra. ¿Cómo debe ser la cita para estar dentro de la legalidad correspondiente a una excepción o limitación? Bueno, esa cita tiene que estar perfectamente, tiene que ser perfectamente distinguible de lo que es la obra que la contiene y tiene que necesariamente siempre al uso que corresponda estar haciendo referencia a la fuente de manera precisa. Es decir, no se trata solo de ser un buen académico y saber citar cuando ustedes estén escribiendo cualquier tipo de documento, ya sea una sentencia, bueno, cuando sean jueces, algunos, ya sea una demanda o, por supuesto, un artículo, ¿no? Académico, memorando lo que sea. La cita en materia de texto tiene que estar entre comillas y sea entre paréntesis o por nota al pie, indicar autor, título, dónde está, si es una obra colectiva, poner los datos también de localización de la obra colectiva, ciudad donde se ha editado la obra que se trate, editorial y año, y página, y página. Todo esto es lo que hace a la regularidad académica, además de lo que es una cita literaria, pero también se admiten citas en otro tipo de obras. Nada, habíamos estado un poco hablando de eso en el tema de música, nada impide hacer una referencia a alguna inclusión de una obra musical en otra. Atención con este tema, ¿no? Porque si bien nada impide introducir citas en obra audiovisual, en obra musical, en obra dramática, lo que sea, atención, siempre esa cita, las de texto y todas las demás, tienen que cumplir con la regla de los 3 pasos. Esto es lo que se discute. Si alguien dice, usted me tiene que pagar por la inclusión que hace de esos compases de mi música en su canción. Entonces el otro dice, no, fue una cita. El otro dice, no, porque va más allá, porque termina siendo algo que es característico de su música, de su canción, el haber incluido tales compases de la mía. Primera lectura que debe de hacerse de eso,
si cumple o no con la regla de los 3 pasos. La cita la cumple como caso especial. Los otros 2 son, en todo caso, los temas que se discutirán con más detalle, ¿no? Es decir, si está interfiriendo con la normal explotación de la obra o si, en definitiva, está impidiendo, en definitiva, se está realizando un perjuicio injustificado, ¿no?, a ese titular de derechos. Bien, cita está, como les decía, está previsto expresamente en el artículo 2 bis. Bueno, segundo nivel, los segundos temas frecuentes en materia de todo lo que es derecho de autor, información. Es decir, en aras de la información, para la libertad de opinión, para la libertad de expresión de ideas, en la legislación se suele incluir algún tipo de excepciones o limitaciones. ¿Y por qué? Y bueno, porque la información está en un vehículo. A ver, cuando hablamos de que en general la excepción o limitación tiene que ver con el derecho a la información, no estamos diciendo el poder saber como una entelequia o conocer un hecho. Los hechos no tienen dueño. A lo que estamos haciendo referencia es que para informarse, a veces, muchas veces, hay que utilizar como vehículo algo que puede ser una obra protegida, ¿m?, o que está sometido a algún tipo de ejercicio de derechos. Por ejemplo, si estamos informando que tiene lugar algún evento cultural y bueno, merece una foto del cuadro, si es una exposición de cuadros, de una escena de la obra, si se trata de una comunicación pública de una obra dramática musical o dramática. En este sentido, ese pequeño tramo que cumpla, obviamente por eso, con el abanico de los 3 pasos, de la regla de los 3 pasos, bueno, deberá ser admitido. Exhibir una parte de un reportaje o de un video o de un film, porque ahí alguien está haciendo una exposición de una teoría, está dando una opinión personal que se entiende que debe admitirse su discusión, su análisis social. Bueno, eso se entiende en la ley como una excepción o limitación, que debe ser tolerado por el titular de los derechos, tolerado por el titular de la obra audiovisual, tolerado por el titular de la obra audiovisual o de radiodifusión, ¿no? Porque esto puede ser un video filmado en un informativo. Bueno, para un informativo, bueno, todo esto está relacionado, este equilibrio de derechos unos con otros está acá en juego cuando hablamos de que excepciones o limitaciones pueden usualmente verter sobre este tema, sobre el tema de la información. Luego tenemos la tercera de las clásicas excepciones o limitaciones, una muy importante y que tiene todo un ámbito de análisis. No por cuestionamiento para nada del objetivo ni del derecho en juego, sino por lo que pueden ser los límites respecto de algunos actos de reproducción. Es el uso de la enseñanza. Es decir, prácticamente en todas las legislaciones, diré en todas las legislaciones, sin prácticamente, en realidad, está incorporada una excepción que tiene que ver con el uso en la enseñanza. Eso es una constante. Claro, una cosa es el mundo del convenio de Berna, de lo que era el uso en la enseñanza, y otra cosa es el mundo actual con la tecnología, actual de los últimos 20 años me refiero, 30 años, y la tecnología. ¿A qué voy con esto? Bueno, tradicionalmente cada inclusión de uso en la enseñanza, ¿qué significaba? Significaba que en el aula presencial, estando todos,
ahí se tocara una obra musical, se representara un teatro, se estuvieran copiando láminas para exhibir en la clase, en el aula, en el momento en que ese contenido, esa época, ese cómo hacer algo, se está enseñando. Se está enseñando, se está debatiendo con finalidad de un curso postdoctoral, el nivel que sea de enseñanza, es decir, de inicial a postdoctoral, la que sea. Bueno, el mundo que pensó en el uso de la enseñanza, y así lo reguló en sus primeros años, tenía que ver con esa presencialidad, no con una reproducción numerosa, sino con una reproducción a efectos de la experiencia de la enseñanza. Bueno, justamente el tema es que la tecnología, el acceso digital de las obras, en bibliotecas, en distintos ámbitos, ni que hablar, este mundo donde escuelas, liceos y universidades ahora son toda una gran red en la casa de cada estudiante y cada profesor, que implica todo derechos de autor. Todo esto que hacemos ahora en redes, por estas razones, bueno, ¿no? Pero que igual antes también, y también antes tuvieron menos masivamente una finalidad absolutamente reconocible y relacionada con excepciones o limitaciones, bueno, involucra una serie de ejercicios en materia de derecho de autor. Y el punto es, ese uso en la enseñanza, ¿cómo está recogido? ¿Cómo está contemplado desde la perspectiva legal? Bien, esa es esa tercera dimensión de, de materia en la cual se establecen estos usos, mejor dicho, esos usos libres, ¿no? De excepciones o limitaciones. Ahora, enseguida vamos a ver exactamente cómo está regulado en nuestro derecho y demás. Por ahora estoy haciendo el planteo para ver este tema de los equilibrios. Bueno, un cuarto tema, una cuarta materia también muy común, tiene que ver con los usos del Estado. Y el Estado y sus manifestaciones, y las manifestaciones de quienes constituyen y forman la voluntad del Estado, porque en definitiva el Estado no puede ser un autor en el sentido material. Al Estado eventualmente se le podrán imputar titularidades de derechos, pero el autor en todo caso, cuando hablamos del ámbito del Estado y los usos del Estado, autores, personas físicas, van a ser legisladores, funcionarios, jueces, es decir, todos aquellos que realizan obras protegidas en su función para el Estado, ¿no? Bueno, bien, sí, todo lo que tiene que ver con usos del Estado también han sido recogidos tradicionalmente, sea por textos internacionales, de derecho internacional, como ni que hablar, leyes nacionales, ¿no? Entonces estamos hablando de que la reproducción de todo lo que sean manifestaciones de legisladores es libre en todo el mundo. Eventualmente lo que queda, en algunos casos en forma expresa, reservada, es la publicación colectiva de una sola persona, es decir, de un solo autor, ¿no? Pero es libre. Es libre, ¿a qué me refiero? Reproducir discursos que dan en la Cámara, es libre. Obviamente, fíjense que eso, si no, también colidiría con el tema del derecho y la información y la libertad de opinión y demás. Luego, el tema de las sentencias, el tema de los decretos, el tema de las resoluciones de los organismos o del Poder Judicial, no digo las sentencias, no, me refiero a la Suprema Corte y resoluciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con textos reguladores, bueno, todo eso que tiene autores, en general, es decir, sin duda en nuestro país, bueno, ¿qué tienen excluido? El derecho de reproducción, es decir, usted lo puede copiar, se pueden hacer compendios de sentencias, compendios de normas, no va a haber una transgresión al derecho
de autor porque, porque la función de esa obra protegida hace que obviamente esté dentro de un uso libre, ¿no? Ese es el tema. Atención, uso libre como derecho de reproducción. Los derechos morales absolutamente intactos, ¿no? Es decir, no se puede mutilar, no se puede cambiar este tipo de creaciones. Esos son derechos morales. Cuando hablamos de excepciones o limitaciones, reitero, y de ahí mi prolongada introducción para tener claro esto, estamos hablando de los derechos patrimoniales. Bueno, bien, usos del Estado, como decía, tienen que ver con toda esta dimensión y como ven claramente cada una de estas menciones que hemos hecho a circunstancias relacionadas con las previsiones de excepciones o limitaciones, tiene que ver con equilibrios, ¿no? Veamos qué dice este artículo 2 bis del Convenio de Berna y cómo está en nuestra legislación, por lo menos a grandes rasgos, mirarlo, digo porque es medio largo el artículo 45 de nuestra ley, pero por un tema de tiempo, ¿no? Pero lo veremos. Decía entonces, artículo 2 bis del Convenio de Berna, posibilidad de limitar la protección de algunas obras. Y tiene 3 puntos, determinados discursos, algunas utilizaciones de conferencias y alocuciones, y derecho de reunir en colección estas obras. Solo a eso se refiere. Entonces, ¿qué dice el artículo 2 bis de Berna? En primer lugar, se reserva a las legislaciones de los países la facultad de excluir total o parcialmente de la protección prevista discursos políticos y los pronunciados en debates judiciales. El debate judicial es el juicio, ¿no? La versión del juicio. La versión de lo dicho por las partes, me refiero, en el juicio. Segundo, se reserva también a las legislaciones de los países de la Unión. Recuerden que yo les dije que en estos temas, en general, la legislación, las normas internacionales no imponen la excepción, sino que le dan un cierto alcance y lo dejan librado al legislador nacional. Se reserva también la facultad de establecer las condiciones en las que conferencias, alocuciones y otras obras similares pronunciadas en público podrán ser reproducidas por la prensa, radiodifundidas, transmitidas por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones públicas que sea, cuando tal utilización esté justificada por el fin informativo. Esto que decíamos, la información para la libertad de opinión, para la libertad de expresión, como un elemento que merece ser considerado para el equilibrio frente a lo que, a lo que son derechos de explotación o derechos patrimoniales de los autores. Como les decía, esto surge del numeral 2 del artículo 2 bis del Convenio de Berna. Y aclara el numeral 3, que es el último de esta norma internacional, que es lo más detallado que hay desde la perspectiva general del derecho de autor en todo lo que es limitaciones y excepciones. Numeral 3 de este artículo dice: sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras mencionadas en los párrafos anteriores, ¿no? Es decir, queda siempre reservado el derecho de reunir en colección por el autor. Lo anterior, Berna dejaba que cada estado incluyera o no incluyera. El 3 dice: sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras mencionadas. Esto no es opcional, digamos, no es que los estados se reserven el derecho, no, esto tiene que ser así. El derecho de colección siempre tiene que quedar por el autor. Es decir, si alguien quiere publicar todos los discursos que dio tal legislador de los años tal o cual, sin la autorización del legislador no lo puede publicar. Publicar y vender, me refiero, ¿no? O comercializar, o sacar algún tipo de provecho. Aquí, por supuesto, que si estamos hablando de una difusión de cámara, entonces, ni se tiene en cuenta ese tema. En nuestra ley, con nuestra antigua consideración de lo que eran las limitaciones, excepciones, y digo bien antigua, porque es la ley del 37,
una gran ley, un gran esfuerzo, muy actualizada por distintas normas posteriores y los tratados internacionales, pero a esta altura ya está muy alejada de cualquier estándar de los últimos 30 años en materia de una norma de derecho de autor, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Artículo 45 dice, no es reproducción ilícita. Fíjense cómo arranca. Dice, no es ilícito. Y bueno, y aquí nos arreglamos para identificar todo lo que son estos casos especiales. Entonces dice, miren, publicación y difusión por radio o prensa, radio, claro, no existía internet, o prensa de obras destinadas a la enseñanza, de extractos, fragmentos de poesías y artículos sueltos, siempre que se indique el nombre del autor, ¿m? Bueno, salvo lo dispuesto en el 22, que tiene que ver con el derecho del anonimato. Bueno, aquí, francamente, hace referencia a la comunicación pública de algunas partes de obras, ¿m? ¿Sobre la base de qué? Del valor, información y derecho a la información. Pero habla comunicación pública, ¿no? Radio o prensa. Obviamente, Internet tiene que entrar por acá. 2. La publicación o transmisión por radio o prensa de las lecciones orales de los profesores, de esto, por ejemplo, de los discursos, informes o exposiciones pronunciadas en asambleas deliberantes, en tribunales de justicia o en reuniones públicas. De nuevo, habla de publicación o transmisión, habla de oralidad, básicamente, ¿no? Porque en el 37 la radio o la prensa eran solamente, en esta dimensión, orales, ¿no? La prensa escrita. En fin, lecciones de profesores se pueden reproducir, discursos, informes, exposiciones de asambleas deliberantes, tribunales de justicia, reuniones públicas, de lo que sea, ¿no? Una reunión de la asamblea del barrio en la esquina. Esto tiene que admitirse la transmisión por radio o prensa. 3. Noticias, reportajes, informaciones periodísticas o grabados, grabado obra visual, ¿verdad? De interés general, siempre que se mantenga su versión exacta y se exprese el origen. En todo caso, todo lo que sea, en este caso cita, hace referencia, en algún caso habla de grabados, eso sería cita, noticia o reportaje, tiene que ver con la obra literaria o la obra audiovisual donde está la noticia o el reportaje, ¿verdad? Pero, como decíamos, los derechos morales no se tocan, no tienen ninguna restricción, y acá lo destaca, en su manera, de la década del 30, dice que se mantenga su versión exacta, ¿no? Hablamos de derecho de integridad. 4. Transcripciones con propósito de comentario, crítica o polémica. Transcripción es la forma predigital, es más, prefotocopia, no solo digital, de antes de la digitalización, de lo que era copiar algo para que se conozca para discutir, ¿no? Para crítica, para polémica, ¿no? Para debate filosófico, debate de ideas. Claro, acá dice transcripción, pero es el año 37. Este tema de transcripción incluye una copia digital para, yo qué sé, imaginen un núcleo político o un núcleo crítico de análisis de algo. Entonces, si hoy en día hacen una reproducción digital, todos en sus tablets para una discusión de algo, o lo imprimen para los 30 que hoy estamos en esa reunión, para discutir lo que ha dicho un adversario político, lo que ha dicho otro filósofo, según el grupo que sea. ¿Entra o no entra dentro de la idea del numeral 4 del artículo 45, que era lo que hacía ese mismo grupo con la tecnología en el año 37, en la década del 30? Bueno, a ver, uno dice, bueno, sí, equivale, pero no es tan sencillo desde el derecho, porque no se olviden que las excepciones se deben interpretar restrictivamente, porque son excepciones. Entonces, la interpretación restrictiva, que es lo que manda la ley para cuando se habla de excepciones o limitaciones, ¿implica no tener en cuenta la evolución tecnológica? Bueno, la evolución tecnológica en términos de derechos que se ejercen implica una
muchos derechos de autor más que el involucrado en este concepto de la transcripción. Es atendible también decir, bueno, pero no implica porque habla de una sola reproducción. Bueno. 5. La reproducción fiel de las leyes, códigos, actas y documentos públicos de cualquier género, absolutamente reproducibles, códigos, actas y documentos públicos de cualquier género. 6. Reproducción de obras teatrales, acá dice enajenadas, esto quiere decir que se dio los derechos el autor, también en el 37 quiere decir eso, cuando hayan transcurrido 2 años sin que se haya llevado a cabo una representación por aquel que adquirió los derechos. Esto es muy interesante, es mucho más que una excepción, pero bueno, hay que, es algo interesante para difusión cultural. 7. Impresión o reproducción por orden del autor de las obras literarias enajenadas, es decir, una vez que transmite los derechos el autor, y no le han reproducido su obra, no la han difundido, es decir, ha quedado prácticamente para atrás, ¿no? Es decir, aislada. Bueno, acá el derecho admite que el propio autor lleve adelante algún acto de reproducción en el sentido de mantener con vigencia su obra. Luego, reproducción fotográfica de cuadros, monumentos, figuras alegóricas en museos, parques o paseos públicos, siempre que las obras se consideren salidas del dominio privado, es decir, mientras no haya un titular de derechos que pueda estar cobrando por ello. Bien, acá hay mucho que hablar de este tema. Aquí falta todo lo que es la consideración respecto de la libertad de panorama. Acá estamos francamente atrás en Uruguay con esta norma, ¿no? Para el análisis. 9. La publicación cuando se trate de obras teatrales o musicales por parte del director o del empresario, cuando haya sido hecha con autorización del autor. No nos agrega nada, absolutamente nada. Transmisión de sonidos, figuras por estaciones radiodifusoras del Estado. Acá estamos hablando del SODRE, diríamos, ¿no? O por cualquier otro procedimiento cuando estas estaciones no tengan finalidad comercial y estén destinadas exclusivamente a fines culturales. Esto es lo que fundamenta que las radiodifusoras del SODRE no pagan derechos de autor en su actividad. Digo porque tenemos un solo organismo en el Uruguay al respecto, es fácil decir su palabra. 11. Ejecución por bandas u orquestas del Estado de pequeños trozos musicales o de partes de obras en música en programas públicos sin fin de lucro. ¿Ven que acá, en los temas de música, ni siquiera el Estado tiene absolutamente la facultad de hacer lo que quiera, ¿no? Tiene que ajustarse, en caso de no pagar, a el cumplimiento de este numeral 11 del artículo 45. Y finalmente, el artículo 12 en realidad es un agregado mucho más moderno, es de una ley de rendición del año 2013, que en definitiva lo que hace es incorporar las excepciones del Tratado de Marrakech, que tienen que ver con las reproducciones por canales que puedan ser percibibles o perceptibles para quienes no tengan la plenitud de las facultades de percepción, para ciegos, para sordos, es decir, dice, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público en formatos adecuados de un texto lícitamente publicado, en beneficio de personas ciegas o con otras discapacidades para la lectura o sensoriales, ¿no? Esto es, sí, una reforma de actualización al mundo contemporáneo, ¿no? Obliga a que se señale expresamente la circunstancia de ser realizado bajo esta excepción y la prohibición de cualquier otro tipo de distribución y puesta a disposición para quienes no tengan la referida discapacidad. Eso es una lógica. Este numeral 12 fue reglamentado por el decreto correspondiente en este sentido. Bien, esto es lo que tenemos en nuestra ley y con esto hay que arreglarse para cumplir todos los demás
equilibrios que se supone deben, bueno, que la lógica de la actividad cultural, social, educativa, hace necesario, ¿no? Como ven, estamos un poquito atrás en definiciones y en la redacción también de las circunstancias de definición. Aquí hay un punto que no tenemos en nuestra norma y que tiene que ver con bibliotecas y gestión según los usos honestos de las limitaciones y excepciones. ¿Por qué quiero introducir este tema? Bueno, con este tema que introduzco y otros comentarios más que voy a hacer, voy a hablar de lo que, bueno, o se vendrá próximamente, o es lo que en el mundo funciona hace mucho tiempo y nosotros estamos atrás. Y curiosamente, estamos atrás, pero no todos los titulares de derecho tienen la preocupación de perseguir este tipo de actos, muchas veces para no quedar como antipático, pero el tema es que no podemos quedarnos en un statu quo de tolerancia porque sí, porque es lógico, sin una norma que refleje el interés del Estado y la necesidad a distinto nivel de que este tema esté adecuadamente reglamentado, porque tampoco le conviene a nadie, no solo al que quiere acceder, sino al que tiene que tolerar el acceso o al que de hecho lo tolera porque no se hace de otra manera, a ninguno le conviene una situación indeterminada. Tener acotado qué significa cada situación siempre es lo mejor para el ejercicio de todos los derechos. Pero antes de comenzar con esta parte, quiero ver si tengo algún comentario o algo que me estén haciendo en el chat, porque como estoy como medio, saben que uno no mira nada. Espere que voy a salir de... Ay, que quiero detener compartir. Ahí va. A ver, no me han preguntado nada. Ah, sí, acá está. Perdón, no la entendí en cuanto a la obra musical, me dijo hace como media hora Coitiño, cuando me refería a las citas. Está bien. Bueno, lo que quiero decir, que no sé si, creo que era con Piero Vittori que hablábamos el otro día de cuando había una obra musical que que se incluía, diríamos, que se incluiría, que sí, no una obra musical, una parte de algún tipo de creación que se estaba como incorporando. ¿Para qué? Bueno, como se suele decir. ¿Cómo? Del tema de la armonía, y eso habíamos hablado. Ahí está. No me acordaba cuándo hablamos. Lo hablamos cuando las armonías. Pero o sea, capaz que a mí me quedó que este tema lo íbamos a volver a ver en citas. Sí, ya me acuerdo, porque hablamos de la regla de los X número de compases. Exacto. ¿No? Claro. Sí, exacto. Eso del número de compases, según el ritmo, tiene que ver con el derecho de cita directamente. Es decir, según lo que son el ciclo de compases que tiene que ver con una obra u otra, con lo que es posible entender como identidad de una obra en tantos números de compases, bueno, esa misma idea se traslada para admitir si se trata de una cita o de tomar una parte característica de obra ajena y ponerla para hacer más atractiva esa otra obra musical, en este caso, que es el tema que estamos hablando, que se está comunicando o que se está componiendo, ¿no? Entonces, lo que yo hoy decía también respecto de la obra musical, que bueno, vendrán los expertos que corresponda y dirán si lo que alguien hizo fue incluir, como a veces hacia el final se ponen, algo que el que conoce ese tipo de música identifica, sabe que es de otro, bueno, si eso es una cita o si es que está tomando una parte de otra obra, incluyéndola en la propia. Es decir, si hay una incorporación de obra ajena, tiene que pagar. Mejor dicho, antes que nada, tiene que pedir la autorización. La autorización puede ser gratuita también, ¿eh? A nadie le obligan a cobrar, pero la autorización sí sería necesario sin duda. Entonces, bueno, si el que autoriza lo hace a condición de que le paguen, por supuesto, habrá que pagarle o no se puede incluir. Bueno, entonces ese es el debate que se puede plantear. Si es una cita, es decir, eso que el autor no puede hacer nada
porque tiene que entenderse que está previsto como están previstas las citas, que no perjudica la explotación de la obra ni causa perjuicio injustificable al autor. Ahora, si en realidad es algo que se toma y que hace característica a esa segunda obra musical, o que se extiende un poco más que una cita, de modo que lo que hace en definitiva es tornarse o pretender que se torne en una parte de identidad de esa otra segunda obra, bueno, entonces eso ya no es cita. Eso es lo que pretendía transmitir, algo que evidentemente siempre va a ser analizable ejemplo por ejemplo, ¿no? Caso a caso. Bien, esa era entonces la pregunta que tenía acá, que me realizó García aquí en el chat. Bien, entonces, ahora volvamos entonces a los comentarios generales, estos que quería ir realizando. Estamos bien, como para plantear los temas. Bueno, ¿cuál es este tema que quería comentar dentro de este punto? Que como ven, todo él en nuestro derecho nacional está redactado de manera vetusta, ¿no? Y además, obviamente, está de espalda a lo que es la realidad tecnológica desde hace mucho tiempo y de las posibilidades de acceso. Y, a ver, ¿cuál es lo que quiero que tengan claro en lo que estoy diciendo o la idea de lo que digo? Yo no estoy diciendo ahora que es más fácil acceder, que todo el mundo acceda a todo. De ninguna manera. Porque el acceder también implica la forma de vida de los que trabajan como creadores de obras protegidas. Yo no digo eso. No corresponde, en mi opinión, no corresponde. Pero sí hay un nuevo equilibrio entre lo que es el acceso por opinión o el acceso por razones de enseñanza, que hoy es manifiesto por las diferencias en lo tecnológico y que además también una legislación en el caso va a llevar a tener claro cuál es el límite de lo que se puede y lo que no se puede. ¿No? Porque por el hecho de que no esté previsto y regulado, es claro, por lo que sabemos todos de lo que es nuestra vida y lo que nos rodea, es claro que nadie se restringe de bajar obras de internet, de bajar música, de bajar películas. Vamos a otro punto, vamos al punto de lo que es la piratería también en muchos casos. Obviamente, la piratería no es un tema de limitaciones y excepciones, la piratería es el aprovechamiento masivo o los términos comerciales de reproducción de una obra ajena sin permiso. Y eso, el tema piratería no entra en el tema excepción o limitación de ninguna manera, es comercio. Acá la pregunta está muy bien la pregunta de María de los Ángeles de Melo. Si se copia una película para uso doméstico, para uso doméstico y se regala a un amigo esa copia. Acá me hace dos preguntas. El primer punto, cuando dice se copia una película para uso doméstico, ¿esa copia es legal o ilegal? Porque ahí tampoco estamos hablando de excepción o limitación. Es decir, si de alguna forma yo estoy quebrando una medida de seguridad de una película que está en internet. O si yo, ¿se acuerdan cuando estaban ¿cómo se llama? Estos que alquilaban videos, videocasetera, ¿cómo se llamaban? Los clubes de video, se llamaba el club de video, ahí va, el club de video. Cuando uno tomaba del club de videoclub, ahí va, cuando uno tomaba un soporte con una película, bueno, y ahí lo grababa en su grabadora de video. O, reitero hoy, uno lo baja quebrando una medida de seguridad en internet. Primero que nada, eso ya es ilegal. Ya es ilegal. ¿Por qué? Porque no hay un acceso libre al efecto. Así que ya ese primer paso ya es ilegal. Ahí va, Videoclub, Blockbuster, me acuerdo, Blockbuster. Bueno, Blockbuster fue una buena empresa en un momento de la tecnología mundial. En todo el mundo, Bloom cayó porque el mundo cambió. Fíjense que nuestra legislación de derecho de autor no llegó a regular nada a Blockbuster, porque fue un tope tecnológico que ni se enteró la ley nacional. Bueno, eso pasó con varias
varios momentos tecnológicos. Bueno, sigo. Digo, eso es ilegal. Ya copiar sin permiso es ilegal, aunque sea para uso doméstico en nuestro país. Ni qué hablar, yo lo primero que hablaba, que derivó a este comentario, es el tema piratería. El tema piratería, ni hablar de esto. Pero en nuestro escenario, en nuestro escenario, la copia para mí, la copia para un uso doméstico de algo a cuyo original accedí legalmente, como puede ser una película que alguien permite ver toda en internet, o estos videos del videoclub que no traía el cassette, el videocassette. Bueno, eso ya es ilegal. Y obviamente, si uno regala a un amigo esa copia u otra copia, también. Es decir, hoy en nuestro país esos dos actos son ilegales ambos. ¿Qué pasa en el mundo en relación con esto de copiar una película para uso doméstico y regalar a un amigo una copia? En el mundo sucede que, partiendo de la base de que es imposible controlar quienes copian esas películas, a cuya copia o ejemplar ha tenido un acceso legítimo, en ese caso, y que además esa copia la hace en su ámbito personal, doméstico. ¿Quién puede controlar ahí? Digo, hoy se puede hacer tracking, ¿no? Hoy se puede hacer tracking y seguimiento cuando estamos en internet respecto de que si alguien lo puede estar copiando con alguna tecnología, se puede enterar esa marca de agua o como sea el mecanismo para hacer tracking de que ha habido una reproducción. Hoy sí. Pero en realidad la base de la normativa en estos casos parte de que nadie podía enterarse. Entonces, lo que se ha regulado desde hace 40 años, 40 mismo, no exagero, 40 años, en muchos derechos, es lo que se llama el régimen de la copia privada. ¿Y el régimen de la copia privada qué significa? Significa admitir copias para uso doméstico, pero equilibrando, y esa es la lógica también del sistema, equilibrando con el pago de una remuneración compensatoria, que una institución la organiza y se encarga de la distribución a los titulares de derechos. Para esto utiliza lo que es la tecnología, la técnica de gestión de la gestión colectiva. Agadu no hace eso, Cecilia, porque en Uruguay no tenemos esa norma. La vinculación de Agadu con lo que yo estoy explicando es que Agadu hace gestión colectiva y la técnica de gestión de todo lo que son estas situaciones como la copia privada es gestión colectiva. Pero está muy bien la vinculación inmediata que hizo. Bueno, no, Cecilia, vamos a dedicar una clase a gestión colectiva, de modo que todo este tema lo vamos a estudiar, eso lo tenemos previsto en el cronograma. Pero no, lo que admite, lo que gestiona Agadu es otra cosa, no es copia de uso doméstico. No, la copia privada no está regulada en nuestro país. Lo que usted tiene como autorización cuando está alcanzando esa autorización de Agadu es a la reproducción de música en un evento personal, familiar, para el cual contrata un servicio de música, porque para la fiesta que hace en su casa, en cuanto termine la pandemia, con toda la familia, todos juntos abrazándose de nuevo y poniendo música, en su casa poniendo música, usted no le va a tener que pagar a Agadu, porque se va a hacer círculo doméstico. Es decir, poner música en una fiesta, poner música uno, o la familia toda, por más parlante grande que use, eso no es. Eso es, mejor dicho, círculo doméstico. Esto no tiene que ver. Ahí está. Si llevase a Los Fatales, pero no solo eso, si contrata a un DJ también. Porque el que contrata al DJ es ese que comercia como intermediario en el tema musical. Entonces está haciendo ese uso. Contratando a Los Fatales o a cualquier otro grupo, contratando a un DJ, en esos casos ahí sí que se detona todo lo que es el mecanismo de gestión colectiva.
Pero este tema que estamos hablando, gestión colectiva, que me derivé por el tema de las preguntas que me hacen, no es la copia privada. La copia privada, vuelvo a la pregunta de Melo, la copia privada es, ¿saben cuál era el escenario que generó todo este tema hace 40 años? El cassette para el auto. Es decir, hace 40 años el gran tema tecnológico para los autos y la música fue poder tener una casetera en el auto. Entonces la gente, ¿qué hacía? Compraba su música en cassettes, que era también lo moderno, ¿no? Mucho más práctico que el disco, vinilo y todo lo demás, y compraba uno, el original que compraba, y luego copiaba en otro cassette para tener en el auto un cassette cualquiera, y tenía el bueno en la casa y en el auto, todos andábamos con cassettes en el auto, y todo el mundo mundial hacía eso, ¿no? Bueno, hablando de cierta estandarización que al final tuvo en todos los autos. Entonces, el tema de la copia privada fue la respuesta a el cassette para el auto. Es pregunta del examen de Derecho Penal 2. Mira qué bien, qué bien. Bueno, le doy la respuesta. Bueno, en Uruguay es ilegal la copia privada. En el mundo se organizó que permitir que cualquiera copie para uso doméstico una vez, digamos, no es voy a copiarle a todos mis amigos, ahí nos vamos del ámbito de la copia privada. Es la copia para uso doméstico personal, pero contrabalanceado legalmente ¿con qué? Con la gestión de una compensación que se va a pagar. ¿A través de qué sistema? Bueno, un sistema de una gestión de derechos que tiene la técnica, la tecnología de gestión de lo que se llama gestión colectiva, que es distinto de lo que hacen nuestras entidades de gestión colectiva, las del Uruguay de hoy. Bien. Lo de grabar para uno en Uruguay no es legal, porque no tenemos este tipo de normas que en muchos países está regulado. No dice nada la ley, y si no dice nada, es ilegal. No dice nada porque la ley solo autoriza las copias, el autor. Y si el autor no se le autoriza, es ilegal. El autor quiere decir el titular de derechos. Es ilegal. Por eso es ilegal en nuestro país. Y en los lugares, por eso en el mundo, porque como no es lógico, pero tampoco es lógico descontrolar y que todos copien, ahí sí se está perjudicando el interés legítimo del autor. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Pone la copia privada sin perjudicar el interés legítimo del autor, admitiendo una gestión. En Uruguay hubo muchas veces intentos de regular la copia privada. Muchas veces, bueno, capaz que no muchas, pero 2, 3 veces las ha habido, y hablo de los últimos 20 años que hubo intención. Lo que pasa es que no han querido los autores, es decir, a ver, los autores no quisieron. Las iniciativas tampoco fueron unas iniciativas muy fuertes, ¿no? Tampoco fue una cosa, estamos convencidos de hacerlo, fue un pongo sobre la mesa esto. Y los autores dijeron no, no y no. ¿Saben sobre todo quiénes? Los autores musicales. Entonces, bueno, como los de la iniciativa tampoco es que lo tenían como un tema de política pública fundamental, directamente retiraron su intención, es decir, no llegó nunca a una ley, a un texto escrito de anteproyecto de ley, menos de proyecto, pero formalmente, pero yo qué sé, es el mundo, ¿no? Que avanza hacia cierta lógica, que avanza, que avanzó, ¿no? Es subirnos al mundo o no, es un poco el tema. Acá, claro, el cuestionamiento dice, bueno, no, pero acá la dinámica de gestión y organización, cómo va a demorar, qué perjuicio puede causar, permitir, y cuándo se va a obtener algún tipo de efectiva aplicación de la compensación, como en otros países hacen. Bueno, cuanto más demoremos, más se va a demorar. Y estos son argumentos que creo que ya tendrían que poder ser superados por ejemplos de otras cosas que se han hecho bien, ¿no? En fin, como ven, es un tema complicado. De todas maneras, la otra parte de la pregunta que me hacía María de los Ángeles, que es, ¿y si se la regalo a un amigo? Eso ni siquiera
en el ámbito de los países que regulan la copia privada es legal. Sí, porque copia privada significa la voy a utilizar en mi ámbito doméstico partiendo de la base de que el acceso al original fue legal. ¿Mm? Pero el dárselo no es lo que yo reproduzco, lo regalo, no. Eso, por supuesto que en nuestro país no, porque en nuestro país no tenemos ni siquiera la legalidad de la copia privada. Pero ni siquiera en los países en los que eso está regulado, está contemplado. Nosotros hablamos de copia privada siempre cuando hablamos de usos libres, pero porque tiene que ver con aquellos usos que no tienen la gestión tradicional o la gestión usual en materia de derechos del autor, pero como naturaleza jurídica no es lo mismo. Es decir, yo lo pongo en el paquete porque cuadra con las ideas generales de algo que el autor no puede impedir por imposición legal cuando existe la copia privada. En Uruguay no existe, quede claro, ¿no? Es más, bueno, ahora después llego a la otra parte, termino de explicar esto. Decía, copia privada, ¿qué venía redondeando aquí me puse a pensar en lo otro que quería decir y se me olvidó? No, quería decir que, bueno, que en Uruguay esto no existe. No, que es de naturaleza distinta. A ver, excepciones y limitaciones es algo que está en la ley, el autor no puede hacer nada, el autor no way que gane nada, el titular del derecho de autor no gana nada frente a lo que es un uso que debe tolerar porque corresponde por el equilibrio de derechos, que es el fundamento de excepciones, limitaciones, etc. Cuando hablamos de copia privada, es cierto, estamos hablando de algo que el autor no va a poder evitar, pero, atención, el régimen de copia privada siempre impone un equilibrio en lo patrimonial que implica que va a recibir una compensación como remuneración. Será muy poca, lo que sea, o mucha, según el caso, pero estamos hablando de un escenario en el cual él no es que tolere una copia de ejemplares, es que no puede, no hay forma legal, racional de que lo evite. Me pregunta Simó, ¿qué sucede cuando estás suscrito a una revista y te llega todos los meses en formato PDF? ¿Es legal reenviarla a personas que no están suscritas y por ende no pagan por la revista? Bueno, es lo mismo, Alejandra, es exactamente la misma idea. Es más, muchas veces, muchas suscripciones, en realidad no admiten que ese PDF sea recopiado, es decir, incluyen medidas tecnológicas para no admitirlo. Estamos en lo mismo en el sentido de decir, ¿cómo puede la entidad que manda el PDF controlar que uno no lo esté reenviando? Es imposible de controlar, es imposible de controlar. Pero en realidad no es ilegal en el sentido de que estoy haciendo un acto de distribución de un soporte de comunicación pública, si es online, de algo para lo cual no tengo facultades. De algo para lo cual no tengo facultades. Y es exactamente igual. Está bien la pregunta. Es más, miren, la copia privada, cuando está regulada, se respeta tanto que, por ejemplo, porque uno dice, bueno, ¿por qué todos los formatos que nos vienen no tienen un dispositivo que impida cualquier tipo de copia o de transmisión? Bueno, no la tienen porque en ese caso no permitirían que se ejerciera el derecho de copia privada. Les cuento un caso, una serie de casos que en su momento tuvieron repercusión en Europa. Hace 20 años, 20 y pico de años, ya con normativa sobre la copia privada en toda la legislación europea. Entonces empezó a venir tecnológicamente, en algunos CDs, hace 20 años se usaba el CD, se usaba en algunos CDs, empezó a venir un mecanismo tecnológico que impedía copiar el CD. Acá dice García, debe estar estadísticamente estimado que cuando se vende un original se reproduce. Sí, debe estar.
debe estar, pero cuando estamos hablando de que el derecho se aplica, no estamos hablando de los cálculos de pérdida que hace cada empresa. La respuesta es si se puede desde el punto de vista legal o no. Y desde el punto de vista legal no hay permiso. Pero esperen que termino, que cuento, esto fueron algunos casos judiciales, pero uno seguro, francés. Entonces, ¿qué pasaba? Que creo que eso lo trató de hacer también alguien en España, no llegó a juicio en este caso, no me acuerdo, pero porque ya era evidente la posición jurisprudencial de otros países. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se incorporó un mecanismo de control de copia en los soportes que impedía hacer la copia privada, porque impedía todas las copias, también la privada, se consideró ilegal y se cobró una multa muy grande por ponerlo. ¿Por qué? Porque cuando la ley admite que se realice una copia privada para el ámbito privado, sin que implique posibilidad de reproducción ulterior, pero lo permite y cobra por ello ese pequeño dinero que todo va sumado, impedir todo tipo de copia también va contra la ley. ¿Por qué? Y porque no permite utilizar ese derecho subjetivo a la copia privada. Entonces, no pueden, en los países donde está la ley de copia privada, no se puede establecer un control tecnológico que impida todo tipo de copias. No se puede. A ver, para el Uruguay se podría perfectamente poner un mecanismo que impida todo tipo de copias en un soporte. ¿Por qué? Porque acá no hay derecho a la copia privada. Lo que pasa que es un país tan pequeño que no podemos. El INPO no autoriza descargar los libros digitales. Sí, eso es una política de varias editoriales. Hay una editorial mexicana, ahora no me acuerdo el nombre, que tiene libros buenos de derecho. Y yo he comprado algunos, pero no te los dejan descargar. Entonces uno depende de internet, no hay otra forma cómoda de leerlo. Entonces compré algunos y nunca más, es decir, tengo derecho a acceder a esos que pagué, porque no se usa la palabra comprar, estrictamente, pero nunca más le compro porque me parece sumamente incómodo. Pero bueno, es una opción, está bien. Digo, a ver, uno como consumidor lo hace o no lo hace. Mejor dicho, quiero decirlo, ¿está de acuerdo o no? ¿Paga o no paga? Sí. A mí me resulta muy interesante también lo que hace la Biblioteca Autónoma de la Universidad Autónoma de México, que ahí tienen los libros free. Uno accede a miles de libros. De derecho creo que son 3.000, pero miles y miles más. Y si bien uno lo puede descargar como libro, está cerrado, por lo menos cerrado para mí, que soy muy estándar en tecnología, porque siempre hay piratas, pero está cerrado, el acceso parcial, es decir, yo no puedo sacar si quiero citar, tengo que copiarlo a mano, no puedo hacer un copy-paste y ponerlo ahí. Entonces se admite la reproducción del libro, pero se mantiene con rigor la integridad. Está bien, pero claro, estamos hablando de una biblioteca que no es una editorial, no es una editorial comercial. Una editorial comercial, obviamente, desde el momento en que puede disponerse del soporte digital del libro, queda absolutamente merced de la moralidad de sus compradores, en el sentido del respeto que tengan por el libro, ¿no? Y la gente siempre dice, no, yo a mis amigos se los paso. Es más, algunos dicen, tengo tal libro, el que lo quiere se lo paso. Así que industria puede vivir. ¿Cómo uno puede pensar además que va a haber más libros digitales si la idea es, lo compra uno y lo leen 1200, ¿no? Pero bueno, está bien también lo que dice, viene en el sentido de oportuno, lo que dice acá García Coitiño, que la opción de la editorial, ¿cuál es? Bueno, no te doy el soporte digital tampoco, para leer en la computadora. Supongo que se podrá imprimir en papel, ¿no? No sé, es de la INPO, García. Se puede imprimir, me imagino, los libros de INPO. ¿No? Ah, bueno, está bien. Doble control. Porque otros lugares, si bien no permiten descargar en el sentido formato digital,
permiten imprimir. Entonces, bueno, no me resulta cómodo, lo imprimo, porque igual imprimir, lo que sí estoy segura, que creo que no hay tecnología que impida, nadie le impide hacer un screenshot, ¿verdad? García, hoy lo estoy interrogando a García sobre el IMPO. ¿Probó hacer un screenshot, García, Ah, pero lo descarga la EPUB. Pero lo tiene al final entonces el formato. No es que no lo tenga. Ah, lo tiene. No, yo pensé que era como el caso de algunas editoriales privadas, de derecho privado, que sí hay, mejor dicho, sujetos de derecho privado, que sí hay, que no permiten descargar no way, ni a la EPUB, es decir, por ningún formato técnico, no permite. A eso me refería yo con opciones que al final me fastidia. Pero me fastidia, digo, como nada más que como consumidora y a mi estilo. ¿Ve? Se puede marcar que no lo limita y después pegarlo en Word. ¿Ve? Ahí está muy generoso. Es decir, ¿y qué es lo que no permite descargar? ¿Qué es lo que no autoriza descargar? En un formato que no sea de EPUB. En otros formatos de libros digitales sí. Entonces, bueno, mejor dicho, en EPUB sí, en todos los demás no. Bueno, de todas maneras, no vamos a poner a prueba la tecnología del IMPO, no es nuestra idea. Pero decía que de todas maneras, evidentemente, da márgenes. Muchas otras editoriales, sobre todo las comerciales propiamente, no, porque se tienen que cuidar. Bien. Después están otras, yo cuando estaba preguntando si se puede imprimir o si se puede hacer un screenshot, en realidad mi pregunta era, desde el punto de vista del derecho de autor, si había otros márgenes de derecho de reproducción que estuvieran admitiendo, ¿no? Y muchas veces muchas cosas se han venido cerrando a medida que la tecnología lo ha permitido también, y el costo de la tecnología lo ha permitido también, ¿no? Pero bueno, ese tipo de restricciones para el acceso a libros derivan justamente de lo que también estaba preguntando Simó en cuanto a las situaciones de que uno tiene un soporte incluso digital y igual la gente lo distribuye. Bueno, pero vamos a volver al Uruguay, digamos, que estamos sobre la hora de estos 10 últimos minutos y contar en qué estamos, cuál es el tema. Entonces, a mí me interesa siempre comentar cuando hablamos de este tema la situación, bueno, porque tiene que ver con protagonismos de Centro de Estudiantes de Derecho y de FEU, ¿no? Es decir, desde la UDELAR, por eso me gusta que lo tengan la información, que manejen con claridad histórica, ¿no? Bueno, hace varios años, no sé si hace 10 años o hace 9, pero andamos por ahí. Un día, bueno, tuvo lugar una acción, no era la primera vez, de titulares de derechos en la Galería Monte Carlo, la galería que en ese momento estaba lleno de fotocopiadoras. Ahora la propia tecnología ha restringido también a las fotocopiadoras, pero hubo una acción judicial, por denuncias realizadas por titulares de derechos respecto del fotocopiado ilegal en la Galería Monte Carlo. Un fotocopiado ilegal que era muy grueso, ¿no? No era, bueno, a ver, algún librito para alguien que quiera estudiar una parte. No, estábamos hablando de fotocopiados de libros constantes. Era no solo el fotocopiado de libros enteros y todo el tiempo, sino también de verdaderos stocks de libros fotocopiados. Es decir, una verdadera industria editorial en paralelo, sin autorización y viviendo de la inversión de otra industria editorial, de la industria del libro, ¿no? Es decir, a ver, una cosa es pensar en una ayuda fotocopiando y lo que había realmente, no digo que todos lo hicieran igual, pero lo que en general se encontró en muchos de los que estaban ahí establecidos, era desmedida y absolutamente comercial reproducción de libros ajenos, ¿no? De libros ajenos en el sentido de titulares de derecho. Bueno, todo esto generó distintas reacciones a todo nivel, pero además, y esto es lo interesante, una reacción positiva del punto de vista de las necesidades de enseñanza
desde estudiantes en la UDELAR, de decir cómo hacemos para cambiar esto, cómo hacemos para corregir lo que para algunos les parecía algo no lógico, para lo que otros decían, bueno, es una exageración, esto hay que darle una limitación de la lógica a lo que en el resto del mundo se hace en materia de limitaciones y excepciones. Entonces, a iniciativa del Centro de Estudiantes de Derecho y presentado por la FEU, a los legisladores del momento, se hizo un texto de proyecto de ley que reformaba distintos temas de derecho de autor, en particular todo lo referido a excepciones y limitaciones para la enseñanza. Algo que, como vieron de lo que leí del artículo 45, es muy, muy modesto, es muy, muy acotado en nuestra legislación comparado con lo que implica 80 años después todo el tema, más de 80 años después todo este tema, y lo que hoy se hace ilegalmente por la fuerza de las posibilidades de la tecnología, y que como se hace ilegalmente sin un marco de nada, se hace también más allá de lo que merece la excepción correspondiente y prestándose a abusos. Bueno, se presenta entonces un proyecto de ley. En el momento en que se presenta, no había tiempo legislativo para estudiarlo demasiado. Se vuelve a presentar en el periodo legislativo siguiente, que es el penúltimo, digamos, segunda presentación. Se logra una aprobación en una cámara, en la Cámara de Senadores, y pasa a diputados, y ahí, bueno, ahí ¿cómo se llama? Cuando algo como que queda derivado, que patina el asunto. ¿Por qué? Porque negociar y tironeo por un lado, tironeo por otro, no sé qué, terminó en la nada. Terminó en la nada porque volvió el tiempo electoral que no era para este tipo de leyes. ¿Qué fue lo que pasó en ese segundo periodo normativo, es decir, el inmediato anterior al actual? Bueno, pasó primero que al aprobarse el proyecto tal cual estaba, había 3 puntos que realmente eran, iban más allá de una idea de una reforma relacionada con actualización en materia de excepciones y limitaciones para bibliotecas y relacionadas con la enseñanza, porque uno decía, no me acuerdo del texto, pero la idea era que no van a ser ilegales las fotocopias. No van a ser ilegales las fotocopias, es absolutamente lo que veíamos que no quiere el derecho internacional, que es perjudicar injustificadamente los intereses de un autor. Porque si estamos hablando del mundo del texto literario y no se van a perseguir penalmente las fotocopias, implica decir, cópienlo, que total después, para probar y lo civil, y si es insolvente no gana más, bueno, una cosa así. Segundo, decía, será legal la copia privada. Bien, pero luego no decía, y se va a generar un mecanismo de compensación. No, ni siquiera lo decía, porque ya es bastante cuestionable no, pero bueno, es dubitable que si no se instrumenta bien, que pueda haber un reparto de la compensación. Por supuesto que hay ejemplos para hacerlo bien, pero digamos que lo que uno puede cuestionar a priori es, lo harán bien. Pero ni siquiera lo preveía como para hacerse, de nuevo, vulnerando este tema de la regla de los 3 pasos y de la lógica, ¿no? de los equilibrios, ¿no? Y luego había un tercer punto, ay, me olvidé, pero un tercer punto criticable, digamos, que tenía que ver por estos caminos, ¿no? De ser tan tolerables, en definitiva, implicaban dejar sin sentido la retribución que le corresponde al autor por el aporte que realiza, o los titulares de derechos por la inversión que han realizado. Bueno, en definitiva, sobre la base del tironeo de estos 3 puntos, por eso le decían la ley de las fotocopias, era como un mote eso, pero en el sentido de que prácticamente quedaban absolutamente libres, ¿no? Bueno,
Entonces ahí primero hubo un contratexto negociado porque sí, fue como una negociación de texto entre PIT-CNT, FEU, Cámara del Libro, y no, PIT-CNT no, PIT-CNT llamó a la FEU, la Cámara del Libro y a GADU a hacer un nuevo texto, me equivoqué, es este último el que está bien. Claro, ese nuevo texto que está bien, porque tiene que ver con la representación de los intereses de estos tres, no tiene nada que ver con representación de intereses de la sociedad, porque cuando le damos a una institución que no es la que debe reflejar los intereses de la sociedad, que hagan un texto, van a hacer el texto que le conviene a ellos. Esa parte me parece muy lógica. La otra parte es decir, bueno, por ejemplo, había una norma que decía, se van a admitir el tema de las reproducciones, fotocopias o copias para la enseñanza, pero la enseñanza pública. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, yo qué sé, los jardín de infantes de un sindicato no puede hacer fotocopias, porque eso quiere decir, porque no es educación pública, sino una entidad privada que hace. Le pregunto eso a los que lo redactaron. Me dijeron, no, pero eso no lo vamos a prohibir. Pero no lo van a prohibir porque no se les dé la gana, no porque lo diga la ley. Ya que van a hacer una ley, digo, podría ser una ley con temas generales, ¿no? Bueno, por supuesto, universidades privadas diciendo, pero ¿cómo? No somos educación, así que no importa quién... Bueno, una serie de temas. Y otra serie de disposiciones más que se fueron agregando. Conclusión, quedó en la nada, porque cuando alguien pone desde una posición muy personal algo y no hay otra mirada con voluntad para cambiarlo, para adaptarlo, ¿qué es lo que sucede con ese tipo de iniciativas? Queda en la nada. Entonces quedó en la nada, quedó en la nada ese proyecto. Se fue igual negociando bastante, acercando partes, Cuando el legislador habla fuera de la ley no vale. Por supuesto, la ley es lo que se aprueba como ley, punto. Eso tengámoslo claro nosotros abogados para interpretar también, ¿no? Porque lo que dice alguien por ahí, sea quien sea, no significa que así deba aplicarse. Si no lo dice el texto legal, no existe. Bueno, el año pasado la Cámara de Representantes hizo un proyecto, que habrán ustedes, ejecutó un proyecto llamado PROMOLE, Proyecto de Modernización Legislativa, en el primer año del nuevo periodo legislativo. Entonces, lo que se nos ocurrió a la Comisión de Derecho Comercial de las distintas universidades que estábamos ahí, como teníamos el tema propiedad intelectual, dijimos, bueno, vamos no a redactar nada, porque eso es un tema que tienen que estar muy puntual, muy de política y muy de acuerdo los involucrados, pero el último texto, después de ese complicado uno al que se fue llegando, que más o menos muchos estaban de acuerdo con cosas, presentémoslo como iniciativa, poniendo que no es un texto que los profesores hayamos discutido, sino que lo que queremos es que ese tema vuelva a ser planteado cuanto antes en otra legislatura. Y bueno, y eso hicimos. Así que por lo menos vuelve el tema, eso hicimos nosotros como profesores del PROMOLE, y el PROMOLE del año pasado, todas las iniciativas que tuvieron los distintos profesores de Derecho de todas las ramas, las presentó. Es decir, las presentó un legislador, ¿no? Me refiero, en definitiva fue el coordinador del PROMOLE del periodo anterior, él lo presentó diciendo que era PROMOLE y nos dijo, muchas de esas iniciativas yo no estoy de acuerdo, pero acá estamos en un proyecto de modernización que queremos que haya iniciativas con cierto nivel técnico, bueno, y se presentó. Sí, acá dice alguien, excelente el trabajo de PROMOLE. Yo creo que es excelente. Ahora hay que ver, impulsar en la interna que salgan las cosas. Ya no es tarea nuestra como profesores. Nuestra será ir a explicar lo que nos quieran preguntar, que era parte del compromiso a posteriori, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy? Que en este camino hay ahora nuevamente en carpeta para este periodo legislativo este tema, que quería aclarar que no está redactado a medida de nada, porque simplemente la idea, y así dice lo que quedó como mensaje, está para que el tema siga. Y no sé,
no sé, a mí me pareció una cosa muy interesante. Esto fue presentado en diciembre del 20, ¿no? Del año pasado, porque en la primera etapa cerrada del Promole, enseguida estuvo y lo presentaron al día siguiente, entró a la Comisión de Cultura de la Cámara de Representantes. A los pocos días, es más, yo no me había enterado que estaba presentado, me enteré por qué. Porque a los pocos días, en un WhatsApp de profesores, de gente de propiedad intelectual, profesores y expertos de toda Latinoamérica y algunos españoles, sale una persona criticando, porque gente del lado de los editores, criticando que se haya presentado en Uruguay esto, no sé qué. Bien. Por otro lado, ya en Twitter, leo que la otra versión, digamos, la versión que quiere todo free, decía, criticando que la regulación que se plantea sea limitativa. Entonces, en el fondo yo digo, bueno, capaz que no está tan mal, porque si no le gusta a un extremo, digamos, y al otro extremo tampoco le gusta, y es un buen camino como para afinar algunas cosas y que en definitiva salgamos de esta situación de imposibilidad, porque a ver, una biblioteca seria, una biblioteca como la nuestra, de la Facultad de Derecho, de la UDELAR, no puede admitir, no puede autorizar cualquier o realizar la actividad, por ejemplo, de reproducción digital que merece la difusión de la cultura jurídica, porque es ilegal. Y no lo hace. Entonces, evidentemente, ¿quiénes tenemos el impedimento de acceder y conocer? Nosotros, los estudiosos del derecho, los estudiantes, los profesores, el público en general también, porque al no manejar y mejorar nosotros por nuestras fuentes, todo eso no desborda en definitiva de los efectos de los demás. A ver si tengo aquí, y con esto terminamos, lo que algún tema general de mi PPT para terminar con la clase de hoy. Yo, cuando dejé la parte de compartir, tenía este comentario, que las limitaciones y excepciones de la biblioteca tienen cuestiones de siempre y nuevos planteos. Respecto de necesidades de la biblioteca, tiene que ver con libros y el poder facilitar libros. A ver, si nosotros, fíjense en esta pandemia, hoy quisiéramos consultar algún tipo de libro online, y que bien necesitamos porque no podemos ir a la biblioteca hoy, donde están los soportes, hoy la biblioteca no lo puede reproducir y mostrar, ni siquiera si son obras que tienen que están agotadas, que no tienen posibilidad de comprar ejemplares ni nada, no lo pueden hacer, estando vigentes los derechos, ¿no? Lo que una biblioteca puede hacer es, en general, en materia de las excepciones que en el mundo se admiten, es digitalizar, exhibir y controlar que no haya ninguna reproducción que permita una utilización comercial. Es decir, todo eso lo hacen en el mundo porque las leyes lo admiten. Bibliotecas y archivos. Bueno, eso es algo que en este camino están parte de las excepciones que se proponen desde el año 2013, el primer proyecto presentado. El segundo, una gran parte tiene que ver con esto. El que actualmente volvió a presentarse, de textos a los cuales se había llegado antes, tiene que ver con esto. Y va quedando sin mucho espacio de debate. Estamos por lo menos, en realidad, recién en el segundo año de este periodo legislativo. Quiere decir que bueno, y hace pocos meses que se volvió a plantear, y son meses de pandemia que tienen a todo el mundo mundial muy con otros temas que no nos hubiera gustado a nadie que nos hubieran tocado, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, esperemos que se pueda hacer algo que se incentive y que se discuta y que se logre. Dentro de las excepciones y limitaciones, ojalá, lo mejor sería un capítulo actualizado de todas, pero que por lo menos se incluyan las que tienen que ver con temas de educación, que han quedado absolutamente de manifiesto en estos tiempos. Bueno, los temas en materia, por ejemplo, de las excepciones de la enseñanza, como de otras,
no son solamente derecho de autor versus derecho de acceso a la información, hay temas éticos, hay temas de conciencia cultural, hay muchas formas de llegar a equilibrios, ¿no? en esta materia. Pero bueno, en particular en nuestro país estamos en este momento. Si en el resto del mundo, como les decía, hay mucho, mucho más desarrollado. A ver, acá en Uruguay funcionó gestión colectiva para las fotocopias durante un tiempo. No se llegó a distribuir durante muy poco tiempo. No se llegó a distribuir porque saber cómo distribuir implica tener un análisis estadístico que nunca existió en Uruguay, y el hacerlo era complicado, se podía conseguir, pero los propios titulares de derechos desconfían, en todos los países donde todavía no se ha legislado, desconfían de que el retorno pueda ser provechoso, pero sin embargo, en España, en Argentina, para no ir tan lejos, en algún otro país latinoamericano que insistió en llevar adelante la gestión de estas cosas, funciona. Sobre la base del tema de pagar lo que corresponde por tarifa de la gestión de copias fotostáticas, la enseñanza dispone de muchas obras facilitando los cursos en forma legal, ¿no? En fin, y además los autores tienen la retribución, que sea poca, mucha, según el lugar, según el autor, pero la pueden tener. Es decir, ganan las dos partes, es el win-win de tener algo reglamentado, mientras el pierden todos cuando no está reglamentado y el uso se construye desde lo que es objeto de pregunta en un examen de derecho penal, ¿no? Es decir, desde el delito. Y eso es la parte que menos nos gusta y que menos bien, no, que peor le hace a la sociedad pensar que un delito se justifica por tener un derecho. Y cuando se tiene un derecho, como es el acceso en términos de facilitar la enseñanza, la lógica sería que esté reglamentado para que se acceda legítimamente y no se perjudique a ninguno de los operadores. Bueno, bien, terminamos, son y 48, hoy me hice toda la parte del speech. El último parcial, la fecha ya la tenemos, ¿fue el 2 de junio que pusimos? No me hagan caso, yo voy a mirar. El 7 es, bueno, claro, porque es el día siguiente, ya entendí, es el siguiente a la última semana. Sí, ya me acordé, 7 de julio. Perfecto, yo estaba pensando el fin de semana que voy a poner cosas para este último tiempo. El examen ni idea, no tengo idea de fechas de nada. Lo que voy a poner está en la plataforma en estos días, pienso que tal vez para el miércoles o a más tardar el jueves, que va a ser un día para dedicarse a ponerse al día de estas cosas. Voy a poner para aquellos que puedan hacer monografía ya algún tipo de información, una especie como de resumen de cómo funciona este tema del curso para los últimos días, unas preguntas que me han hecho, voy a contestarlas, todas en relación con la parte de gestión, curso y demás, que bueno, que es momento ya de tenerlo pronto para ir redondeando. Y bueno, con esto terminamos la clase, ya, por hoy, y bien, voy a tratar de hacer todo esto entre hoy y mañana, así ya para el miércoles hacemos preguntas y puntualizaciones de lo del resto del curso, y el resto del curso, ya, seguimos concretamente con los distintos temas. Bueno, que pase muy bien entonces y terminamos por el día de hoy, que tengo que entregar la sala 10 minutos antes, fue lo que nos dijeron que hiciera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. ¡Ay, qué suerte! Escucho que hay gente. Bueno, gracias. Chau. Que pase bien. Miércoles.